6 de la mañana con 37 minutos, como lo comentábamos. Con nosotros la titular de la cartera de Educación, la ministra María Brown. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días. Un gusto. Muy buenos días, un gusto estar aquí y poder compartir este espacio para informar a la ciudadanía sobre temas educativos. Bueno, estamos ya prácticamente a 2 semanas de que los chicos de la costa regresen por fin, 2 años después, a la presencialidad, como todos los padres creemos. Creo que es más o menos unos 2.400.000 chicos que regresarían al régimen costa. ¿Cuál es la situación de la infraestructura educativa, ministra, en la costa sobre todo? Así es, ya estamos próximos a iniciar las clases el 6 de mayo en una modalidad escalonada. Vamos ingresando por niveles educativos, esto es típicamente lo que sucede, para que podamos irnos adecuando. Hemos hecho un trabajo a nivel nacional de diagnóstico del estado de la infraestructura educativa. No es la primera vez que lo comentamos, una infraestructura sumamente deteriorada. No había inversión en materia de infraestructura por al menos 2 años, por lo tanto muchas de ellas tienen varios años de no haber tenido mantenimiento y hemos podido intervenir ya más de 4.000 instituciones educativas, ya sea con mingas o con intervenciones de mantenimiento correctivo preventivo, y continuamos trabajando en este momento con una inversión para régimen costa de alrededor de $20 millones. Poco a poco estas obras se van entregando, algunas tienen más larga duración. Por ejemplo, el Colegio Otto Arosemena es una obra que es una intervención de 120 días, que continuará los primeros días de clase. Por lo tanto, en estas instituciones sí hacemos unas adecuaciones para que mientras terminamos las obras los estudiantes de todas maneras puedan iniciar clases. Y estamos interviniendo en total en este año 2022 con $140 millones en infraestructura. Esto combina el mantenimiento integral, la finalización de obras inconclusas del pasado y también la construcción de la costa o a nivel nacional. A nivel nacional. Okay. Sin embargo, la zona en donde mayor inversión se requiere es la costa y la Amazonía, porque son los sitios en donde también existe mayor deterioro. Son más o menos 9.500 unidades educativas en el sistema costa, en el régimen costa. De esas, ¿qué porcentaje han sido intervenidas o están siendo intervenidas? No sé si me puede dar el porcentaje, 25, sí, 30, poco a poco vamos a intervenir el 100% de las instituciones educativas en sus distintos niveles. Hemos sobre todo priorizado las intervenciones de agua, saneamiento e higiene, las correcciones, por ejemplo, en Esmeraldas, de los efectos del temblor, del terremoto que recientemente se sufrió y de las inundaciones que se han suscitado, sobre todo en zona 5. Tenemos, sí, algunas instituciones que tendrán un plan de contingencia, son 151 en régimen costa, que requieren de una intervención más extendida, más larga, que van a tener un plan de contingencia. Esto quiere decir que no vamos a recibir a los estudiantes en 100% presencial en esas 151, vamos a tener modalidades híbridas o reubicación de estudiantes a otros espacios, mientras tenemos estas intervenciones que sí son de más larga duración. Ya, en el resto de las unidades educativas, ¿es 100% presencial y con mascarillas, con distanciamiento? ¿Cómo va a ser eso? Por ahora se mantienen las medidas de bioseguridad vigentes, que es del uso de mascarilla en todos los espacios dentro de las instituciones educativas, tanto por parte de docentes como estudiantes. Si es que no utilizamos la mascarilla, los docentes muchas veces utilizan el visor, esto para que los estudiantes puedan mirarles su cara, su expresión, sobre todo con los más pequeños que están en proceso de adquisición de la lectoescritura. Esto es muy sumamente útil. Y también el lavado permanente de manos y el 100% de aforo en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Tenemos que estar atentos a cuáles serán las resoluciones del COE nacional una vez se haga la evaluación del impacto del feriado que acabamos de pasar, para ver si ya podemos ir hacia una mayor flexibilización de estas medidas. Ojalá sea así, y esperamos que pronto en los espacios exteriores ya no debamos utilizar la mascarilla, como en otros países que vemos que ya poco a poco también se está flexibilizando. Y siempre recordar, la principal medida de bioseguridad es la vacunación. Necesitamos que estén al día con la vacuna. Si necesitan ya la segunda dosis, acercarse a los centros de salud, y para estudiantes a partir de los 12 años ya pueden recibir la dosis de refuerzo si han transcurrido 5 meses desde la segunda dosis. Ministra, el 13 de abril hubo esa reunión con un grupo importante de dirigentes del magisterio, donde se ofreció esta bonificación a 10.000 maestros que estuvieron en ese momento más crítico de la pandemia, el 2020 y parte del 2021. ¿Cómo se va a financiar y qué tipo de beneficios, cómo van a recibir los docentes? Se trata de un bono que en el año de 2020, en marzo de 2020, recibieron maestros del magisterio contratados por el Ministerio de Educación, los maestros que están
contratados por el Ministerio y asignados a instituciones fiscomisionales no habían recibido estos $200 de bono, y esto es algo que era injusto, porque tienen el mismo empleador, el mismo trabajo, las mismas condiciones laborales, y sin embargo no se les había reconocido este mismo incentivo. Por lo tanto, ahora, a través de un nuevo decreto ejecutivo firmado por el señor presidente el Día del Maestro, se va a poder pagar a cerca de 10.000 docentes contratados por el Estado que trabajan en instituciones fiscomisionales en un monto aproximado de $2 millones, que ha sido ya financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este pago se recibirá en los próximos días, haciendo justicia con este grupo de docentes que también estuvieron ahí en la primera línea de batalla de la educación, procurando que continúe la educación pese a no tener la presencialidad. Entiendo que hay un incremento importante en su presupuesto operativo para este año. Así es, tenemos un incremento muy importante de este año, cerca de $500 millones en incremento para educación. Esto da cuenta de la importancia que el gobierno nacional está dando a la educación, no solamente en la infraestructura, sino también en la formación docentes a través del Plan Nacional de Formación Permanente, en el trabajo en repensar la educación en el nuevo modelo pedagógico y en transformar algunos elementos esenciales como son la dotación de libros de texto, alimentación escolar y otros elementos que coadyuvan a este derecho y que también deben ser repensados para responder a la realidad de cada uno de los territorios. En esta reunión que mantuvo usted, el presidente usted y los maestros, se definió crear estas mesas técnicas para plantear esta recalificación del escalafón docente a propósito de la ley orgánica de educación intercultural que fue aprobada por la Asamblea, hay que decirlo, sin el sustento técnico ni económico del caso, generando un problema realmente para el Estado central, en este caso para el gobierno, aunque no gustó a muchos. ¿Cómo va a avanzar eso para evitar que efectivamente en estas mesas técnicas se demore más del tiempo? Porque entiendo esa es la preocupación y la molestia de muchos dirigentes de los maestros. Así es. Lamentablemente la Asamblea ha subsanado algunos de los textos o ha modificado, cambiado algunos de los textos de la propuesta de los artículos referentes al escalafón. Sin embargo, se aprueba nuevamente en segundo debate sin el informe financiero, y esto es un requisito indispensable para que el procedimiento adecuado de aprobación de leyes que generan un gasto pueda ser legal. Por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo ha sido ir por la vía de una reforma al reglamento general de la ley. El trabajar y revisar el reglamento no requiere de una reforma a nivel de ley, puesto que hoy en día justamente está dentro del reglamento. Hemos planteado un plazo para que no nos extendamos en estas mesas demasiado. Hemos planteado un plazo de 1 mes y medio para trabajarlas. Justamente el día de hoy a las 3 de la tarde tenemos una nueva reunión con los dirigentes de los 14 gremios que han decidido continuar en la mesa de diálogo para no solamente revisar el escalafón, las condiciones en las que accede y escala en la escala salarial el docente, sino también otros elementos sustanciales del reglamento de la ley que tenemos que presentar ya íntegra para poder publicarla y que puedan implementarse todos los artículos reformados de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ya, esto es importante que lo conozcan todos los docentes y sobre todo la opinión pública que nos escuche y nos ve hasta ahora. No es para todo el magisterio, son exclusivamente los que están en este régimen especial de la Ley de Educación Intercultural, que son ¿cuántos? Más o menos 2.000 y pico de maestros. Los docentes que trabajan en el Magisterio Nacional, es decir, en la educación fiscal, o los que son contratados por el Ministerio de Educación y trabajan en instituciones fiscomisionales, tienen dos formas de contratación realmente. Una que es el nombramiento definitivo, en la cual pasan a formar parte de este escalafón, y otra que es con nombramientos provisionales o contratos ocasionales, que está diseñada para que mientras se realizan los concursos de méritos y oposición podamos cubrir con esas vacantes. Una vez llegue el ganador del concurso, estos contratos finalizan y estos docentes pasan a ser sustituidos por el docente que tenga el nombramiento definitivo. Ellos también pueden participar en estos procesos de concurso. Una de las metas de este gobierno es incrementar el número de partidas de nombramiento definitivo, reduciendo el número de contratos para que los docentes tengan más estabilidad laboral. Sin embargo, debo decir que la gran mayoría de los docentes, son cerca de 160.000 docentes, la gran mayoría, alrededor de 140, tienen ya el nombramiento definitivo. Este año haremos concursos
por aproximadamente 9.000 partidas más. El año pasado entregamos un poco más de 8.000 partidas de nombramiento definitivo y continuaremos en esta lógica para que tengamos esta estabilidad laboral que también beneficia a la calidad de la educación, porque al tener docentes que ya van a mantenerse en el magisterio pueden formarse y dar un mejor servicio. Ministra, pregunta final rápidamente porque estoy contra el tiempo. Por ahí escuché que la UNE va a protestar, no sé si esto le genera algún tipo de preocupación, entiendo que no va a ser una movilización muy grande, pero no entiendo por qué es la molestia de la UNE, que entiendo es uno de los sectores de todo el magisterio. Así es, son 15 gremios nacionales de docentes en la mesa de diálogo en las cuales ha participado desde el inicio del gobierno la UNE, hemos logrado grandes avances y hemos alcanzado muchos acuerdos, sin embargo la UNE ha decidido levantarse de la mesa de diálogo, abandonarla y plegar hacia la movilización como un método para alcanzar lo que ellos consideran sus objetivos. Esto es legítimo, ellos están en derecho de optar por una protesta pacífica fuera del horario escolar, garantizando la continuidad de la educación, y nosotros respetaremos esto y lamentamos que no se sienten en la mesa del diálogo porque los acuerdos se alcanzan dialogando, no marchando. Ministra, muchas gracias. Gracias. La ministra de Educación, María Orán, 7:48, vamos a la pausa.